Buenas noches, mi nombre es Eric Palacios y a continuación presentaré la evidencia 3 de pensamiento filosófico. Muy bien, primer punto. La importancia que descubro en la filosofía es que la filosofía ha ayudado al ser humano desde tiempos inmemorables, ya que lo ha permitido desarrollar un pensamiento en el cual piensa y reflexiona acerca de lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, básicamente veo que la filosofía ha sido muy importante, ya que en la antigüedad existían filósofos y sabios. Sabios eran quienes sabían de todos los temas en general, pero los filósofos eran quienes estudiaban esos temas, quienes analizaban el porqué de las cosas. Por ejemplo, el porqué de la existencia del ser humano, el porqué de los seres vivos, eh, el por qué existía la gravedad, entre otras cosas que anteriormente no eran descubiertas. Y la filosofía ayudaba a reflexionar acerca de todo esto y también a encontrar respuestas. Las preguntas importantes que he descubierto para construir mi filosofía de vida son prácticamente 15, las cuales una de ellas es ¿qué es la vida? ¿Cómo se formó el universo y todo lo que hay? ¿Cómo conocemos? ¿Cuál es tu forma de expresarte y de comunicarte? ¿Es importante el arte en tu vida? ¿Qué valores son trascendentales para ti? ¿Cómo te relacionas con el otro? ¿Soy una persona moral? ¿Qué responsabilidades tienes con la sociedad y con el mundo en el que vives? ¿Qué es la libertad para mí? ¿Qué es la justicia y qué importancia tiene en mi vida? ¿Creo en un ser superior? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cómo quiero trascender? ¿Y qué propósito tiene mi vida? Son 15 preguntas en total. Muy bien. Este, Entre estas preguntas voy a responder algunas que me parecen más destacables que otras. Vamos a ver. Por ejemplo, para mí, ¿qué es la vida? Para mí la vida es la capacidad que tiene la materia de actuar, como ha sido definido en muchas formas la materia. La materia, pues por ejemplo, soy yo que estoy hecho de carne y hueso, de sangre, de venas, arterias, de cartílago, de todo lo que sabemos. Entonces, prácticamente para mí la vida es la capacidad que tiene la materia para actuar, por así decirlo. Este, por ejemplo, un objeto con vida tiene voluntad propia, o sea, se puede mover, puede sentir. Quizás no tenga todos los sentidos, pero la gran mayoría de seres vivos sí. Tiene el olfato, la vista, el oído, el gusto y el tacto. Entonces, prácticamente por eso a los animales y a los seres humanos se les considera como seres vivos. ¿Cómo creo que se creó el universo y todo lo que hay? Yo creo que lo creó un Dios, un ser supremo, que creó la existencia de toda la materia y de los seres vivos, como la conocemos en la actualidad. Este, Aunque prácticamente no creo tan específicamente en una religión, básicamente soy católico porque desde chico fui al catecismo, etcétera. Pero pues sí creo en un Dios todopoderoso, que creó las cosas. ¿Cómo conocemos? Pues prácticamente para mí el empirismo es muy válido, ya que yo he confirmado y para mí es más razonable, por así decirlo. Bajo mi punto de vista, yo creo que conocemos en base a la experiencia que vivimos. Por ejemplo, mira, yo sé que este mouse funciona para mover una manita en la pantalla de la computadora, porque ya lo utilicé, ya practiqué, ya vi cómo funciona, que necesito conectarlo para que funcione. En base a la experiencia que yo tengo, ahora conozco qué función tiene este objeto. Por ejemplo, este, pasamos a otra pregunta, ¿cómo, este, qué valores son trascendentales para mí? Pues el respeto, la justicia, la solidaridad, la empatía, la ética, el compromiso, la responsabilidad, la reciprocidad, la amistad, la libertad y la honestidad. Soy una persona moral, sí me considero una persona moral, ya que prácticamente soy un estudiante de excelencia académica. Siempre trato de ser un buen ciudadano, una buena persona, trato de ayudar a quienes lo necesitan, respeto a los demás y también espero que me respeten a mí. Soy agradecido de que la mayoría de las veces es así. Este, y también, pues prácticamente trato de no incumplir nunca ninguna norma. Siempre voy en base a las reglas que se me imponen. Y pues para hacer el ambiente lo más agradable posible.
Y también alguna otra que me pareció muy importante, este, es qué propósito tiene mi vida. Y pues yo tengo el propósito de trabajar en algo que me guste y que haga bien, ser un buen amigo, ser padre de familia, ser un excelente trabajador, amar a mi pareja y mis hijos, ser alguien ético, disfrutar de los placeres de la vida, cuidar el medio ambiente, viajar por el mundo, ayudar a la gente de buena fe y hacer que no le falte nada ni a mí ni a mis seres queridos y cercanos. Muy bien. Para mí la importancia del desarrollo del pensamiento filosófico que ha construido la humanidad, es muy importante, ya que pues anteriormente se reflexionaban y se filosofaba acerca de cosas que eran desconocidas totalmente para el ser humano. Por ejemplo, la gravedad, cómo se creaba el fuego, un ejemplo. Este, la creación de prendas que utilizamos actualmente, cómo funcionaba la electricidad, cómo se creaban los focos, cómo se creaba el arte, cómo funcionaba una televisión. Hay muchas cosas que actualmente las vemos normales, como si nada, o sea, ya sabemos qué es una cortina, qué es una obra de arte, qué es una bombilla, cómo funciona la electricidad, cosas que damos por sentado, pero anteriormente nadie sabía acerca de esto, ni incluso yo creo que ni siquiera pensaban que podría llegar a suceder. Por ejemplo, el celular con el que estoy grabando anteriormente era casi que inimaginable que pudiera existir un aparato así. Este, pero lo importante es que se ha desarrollado en base a al momento histórico en el que han vivido las personas. Por ejemplo, los presocráticos, pensaban en cómo se creaba la materia, cómo se creaba el universo, este, y los elementos que existían en la naturaleza. Hubo muchos presocráticos como tales de Mileto, Pitágoras, etcétera. Y también los filósofos clásicos, Sócrates, Aristóteles y Platón, quienes estos últimos tres han traído muchas ideas y pensamientos que incluso actualmente todavía se funcionan para enseñarnos algunas cosas básicas, en base a su pensamiento. Y también, por ejemplo, el humanismo, el empirismo, el positivismo, eh, racionalismo, este, hay muchas corrientes filosóficas que han transcurrido a lo largo de la historia de la humanidad, en las cuales pues básicamente el contexto en el que viven es en lo que piensan los hombres, los seres humanos. Por ejemplo, creo que la anterior a la contemporánea es el existencialismo, que existía como en 1900. Debido a las guerras, las personas pensaban en por qué existimos, cuál es el propósito de la vida, para qué vivimos, este, mucho ese tipo de pensamiento. Entonces, creo que tiene que ver mucho en qué situación, en qué contexto histórico te encuentres, es en base a lo que vas a pensar, incluso tomando de referencia antiguas corrientes. Mm, ¿Qué más? Expresa, para mí, ¿qué es la libertad? Para mí la libertad es, como las... mm, ¿Cómo lo puedo explicar sencillamente? Mm, Yo creo que para mí la libertad sería como la capacidad que tiene un ser humano para hacer y pensar lo que quieras. Pero yo opino que un valor importante que debe estar implicado con esta idea es el uso, la aplicación de la ética y la moral. Este, ya que tenemos que pensar, correctamente en base a las causas y consecuencias de un pensamiento, una idea, una acción, etcétera. Tenemos que pensar mucho en qué puede suceder si hago una acción. Este, si hago algo que lastime a alguien más, yo me vería afectado porque me sentiría mal, incluso afectaría a la otra persona y esa persona puede tomar, por ejemplo, odio, rencor, venganza hacia mí. Entonces, eso es una posición negativa. En cambio, si yo ayudo a alguien cuando necesite algo, este, creo que esa persona me agradecerá. O incluso si yo necesito algo, me puede ayudar a mí de vuelta. Este, entonces, prácticamente yo creo más en lo positivo, en ayudar a la gente que lo necesita, en hacer las cosas correctas, en respetar a las personas, en ser educado, responsable, no fallar, etcétera.
Entonces, y la libertad yo creo que puede ser de espacio y de pensamiento, ya que puede ser libertad para expresarse, libertad para opinar, libertad para pensar, para caminar y moverse, libre tránsito, básicamente, y también para actuar, pero implicando estos dos procesos que ya mencioné anteriormente, que es la ética y la moral. ¿Cuáles son mis derechos y obligaciones? Para mí, pues yo creo que mis derechos es como el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a no ser discriminado, y hay una gran cantidad de ellos que prácticamente son cosas a las que tengo derecho, redundantemente, a las que necesito yo para vivir, fundamentalmente. Y las obligaciones, yo creo que más que nada es como, por ejemplo, mis papás me pagan la preparatoria y yo agradezco bastante eso. Entonces, yo creo que para mí, mis obligaciones sería ayudar en la casa, para ser un poco más responsable, hacer mis deberes y tener buenas calificaciones. Aparte de que a mí me gusta tener buenas calificaciones, también siento que es como una obligación, pero no me veo tan forzado a hacerlo, por así decirlo, porque lo hago por mi gusto también. Este, y pues también tengo la obligación de ser responsable para mi punto de vista. Para mí mismo yo tengo que ser responsable porque pues es mi tipo de personalidad. También tengo la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, esa es una obligación, para tener un mundo digno en el cual vivir. Y prácticamente yo creo que esas son mis obligaciones. Eh, las formas en las que me expreso, veamos. Mm, yo creo que las formas en las que me expreso es asertiva, o sea, yo siempre digo lo que pienso, digo cómo puedo mejorar, cómo puede mejorar algo, un producto, un trabajo, etcétera, una idea, en base a mi experiencia. Si alguien me pide consejo, yo lo ayudo con eso. Este, aunque al conocer a una persona nueva, suelo ser muy tímido y me dan nervios, entonces es un poco complicado. Pero si una persona me genera confianza, creo que es más fácil comunicarme, puede que actúe un poco más suelto, por así decirlo. Y pues tengo un lenguaje respetuoso y educado. Tengo una buena voz para hablar. De hecho, me gusta mucho hablar. Y también soy bueno para captar la atención de la gente. Y muchas veces, de hecho, me gusta platicar mucho con mis amigos y familiares y también con gente nueva que voy a conocer. Este, sé dar consejos en base a mi experiencia. Ayudo mucho a mis amigos si necesitan un favor. Así me expreso mi empatía por los problemas de los demás, tratando de ayudarlos si me es posible. Este, también suelo comunicarme y expresarme bien normalmente, con mi personalidad. Suelo caerle bien a la mayoría de la gente que conozco, porque pues siempre me he considerado alguien respetuoso y alguien amable. Entonces yo creo que me expreso de forma correcta. Eh, veamos, yo creo, mi reflexión acerca de mi filosofía de vida, yo creo que prácticamente expresa retocando el tema, expresa correctamente lo que yo pienso y lo que siento acerca de mis pensamientos, mi ideología, de cómo veo la vida, cómo veo el origen de la vida, cómo veo que es la libertad, la moral, etcétera, la ética, más que nada. Entonces, yo creo que prácticamente mi filosofía de vida me ha hecho pensar mucho acerca de cómo soy, de cómo pienso y cómo actúo también. Entonces, yo creo que el curso me ha ayudado mucho a desarrollar el pensamiento filosófico en base a las corrientes filosóficas que observé, cómo eran los tiempos a lo largo de la historia, este, y pues prácticamente todos esos temas que realmente me resultaron interesantes, este, porque sí te ayuda un poco más a pensar, a interiorizar tus pensamientos, al ver cómo piensas, al ver cómo actúas, al analizar tu entorno, al analizar las cosas, cómo funcionan, por qué funcionan así, qué función tienen, primero que nada, cómo se crearon, cómo se crean, quién las creó, existía antes o además hasta ahorita existió.
y también incluso pensar en las cosas que pueden llegar a existir o las cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, es muy importante el pensamiento filosófico porque, como mencioné literal casi al principio, es que la filosofía te ayuda a reflexionar acerca de las acciones que suceden en tu entorno y te ayudan incluso a comprenderlo si desarrollas un buen pensamiento filosófico y tratas de analizar el origen de esa acción o de un pensamiento también incluso. Entonces, yo creo que es muy importante la filosofía para nuestra vida y sé que me va a servir en un futuro lo que aprendí en esta materia y eso es todo. Muy bien, muchas gracias por su atención. Gracias por llegar hasta aquí y escuchar mis palabras. Y le deseo que tengan buenas noches y que se la pasen excelentemente. Bye.